de psicología. Entonces, si Sebastián, por ejemplo, vos tuvieras que pensar desde tu vida, lo cotidiano, ¿qué es el derecho? ¿A vos qué se te ocurre? No te escuchamos. Espera. Ahí vamos, ahí vamos. Dale, Ahí Sebas. está. Sí. Se me ocurre la tautología cuando empieza qué es un derecho. Y yo tengo derecho a. Es lo primero que Ajá. me viene. Como algo que, por alguna razón, Me posibilita tener acceso a determinadas cosas. ajá, Tengo el bien. derecho a la salud, yo tengo derecho a ir a un hospital y que me atiendan, o a educarme. A Ujú. tener acceso a determinadas cosas por ser ciudadano, por ser un ser humano, por lo que sea. Digamos, es algo, desde tu mirada, a ver si te entiendo bien, que te empodera a poder reclamar tal o cual cosa. Exacto, que en cierto sentido parece Ajá, ser un privilegio, ¿no? Es decir, yo ajá. me puedo educar. Algunas, vos sabés que las doctrinas jurídicas en términos generales, el término privilegio lo apartan porque daría lugar a pensar en que están los no privilegiados y consecuentemente habría como no sé, como distintos escalones de beneficiados por los derechos, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Entonces, esto que vos llamaste privilegios, las doctrinas más calificadas lo llaman prerrogativas, que podría hablar más de las igualdades, ¿no? Digo, más de todos tenemos estas prerrogativas. Muy bien. Ahora vamos con los juristas, que somos todos los demás. Sebas pobre queda ahí solo, pero yo lo banco. Queda ahí en soledad, pobrecito. A ver, qué podríamos agregarle a esto que Sebastián dijo? Porque yo, para llevárselo al campo de la profesión de Sebastián, le diría, che, pero si aceptamos ese pensamiento como una noción válida, estaríamos casi como esta estructura de la personalidad que desconoce la existencia de límites, ¿no? Ahí Lucas como que se quedó diciendo, a ver, ¿qué opinas, Lucas? No, bueno, cuando me contaste antes sobre qué pensaba el derecho, quizás digamos que sería la opinión Eso, sí, del común sí. de la gente. Pero bueno, básicamente digamos que yo en la facultad aprendí que se contraponen posturas muy fuertes con respecto a aquel derecho. Por un lado tenés la postura básica y clásica de Kelsen, normativista, el derecho es la norma. El derecho es esto que está escrito y que pasó por un proceso que habilita que esta norma sea válida. Yo quizás me escapo un poco de definición física y digamos que es la corriente más mayoritaria de la Facu, y me interesa un poco la concepción kosiana del derecho, de que el derecho es, antes que todo, es conducta humana. El derecho antes de ser norma es una conducta humana y el derecho viene a tratar de, no sé si limitar, pero a darle un contexto normativo a esa conducta humana. Pero creo que es imposible no concebir el derecho primero como un hecho humano, ¿no? Y en ese sentido, creo que el derecho es eso, conducta humana, y bueno, pues se le agregan los demás características, ¿no? En interferencia intersubjetiva, pero el derecho básicamente para mí es eso. Ujú, ujú. El punto es que yo coincido con lo que vos decís, ¿eh? Pero por ahí te quiero agregar algo para confundirte un poco, porque en definitiva es lo que busco, confundirlos, y tiene que ver con esto. Si yo me apego a una posición que diga que el derecho es conducta humana, no sé si estoy teniendo una mirada jurídica del derecho. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que la conducta humana quizá está más para que la estudie Sebastián y los suyos, esos. Digo, nosotros vamos a pensarlo desde la conducta humana como consecuencia en la sociedad. ¿Vamos bien? A ver, y el impacto que esto va a tener. ¿Esto me lleva a qué? Esto me lleva, en algún aspecto,
a ir a algo bien clásico, que es dentro de la doctrina de los derechos subjetivos, pues estamos hablando de eso ahora, cuando vos hablas de conducta humana, estamos hablando de derechos subjetivos, no de derechos objetivos. De derechos subjetivos. Me parece que acá es más pertinente, pero es simplemente una idea, adecuarse a la doctrina bifronte de los derechos subjetivos. Para mí es la más válida. ¿Por qué? Porque la doctrina bifronte, que la sostiene y la explica muy bien Mónica Pinto, sostiene que el derecho es como una moneda y que tiene dos caras. Una cara representa la prerrogativa de la que hablaba Sebastián, y la otra representa los deberes que cada derecho apareja para poder ser prerrogativas verdaderamente. Porque si no, aparece como una institución el derecho de prerrogativa, 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 flaco, y yo, prerrogativa nada más. No, tengo que cumplir ciertos deberes, ¿no? Deberes para con el Estado, deberes para con la familia, deberes para con la sociedad, que son consecuencia de tener el goce de los derechos. Cuando tomamos este carácter bifronte, entonces se nos plantea un problema. Hace muchos años, o sea, con esto voy terminando por hoy, pero me pareció importante traerles, porque esto es un tema muy interesante para debatirlo. Hace muchos años, cuando trabajaba en la Cancillería, tuve un caso, sí, lo puedo decir, pues público, Saldívar era el fulano, era un abogado, el tipo había sido condenado por distintos delitos y se da la fuga. Desde la fuga, reclama a la Comisión Interamericana y dice, a mí me están violando los derechos humanos. Y yo el planteo desde la Cancillería lo hice. ¿Podemos decir que es admisible la petición de un sujeto que quiere solamente prerrogativas y que no se ajusta al cumplimiento de los deberes que le impone casualmente la norma fuente que él dice que le está siendo violada? Estaba defendiendo al Estado, si estoy defendiendo a él, lo pienso de otra manera, está bien, porque los abogados hacemos esto, a ver, nos posicionamos depende con quién nos toque bailar. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, digo, a mí me parece que es muy prudente pensar en el carácter bifronte de los derechos subjetivos, porque desde ese lugar podemos entender entonces que cuando pensamos en que el derecho es un conjunto de prerrogativas, y Vidar Campos se encarga de hacerle un cambio acá a esto, ¿no? Y es el que da el pie para que después Mónica Pinto y otra gente seria empiece a trabajar este tema. Decís, claro, el derecho no es te empodero de sin que tengas que hacer nada. A ver, vos sos libre, yo soy libre, pero, che, tiene un límite mi libertad. Y es donde empieza la tuya, donde empieza la de él, donde empieza la de ella, ¿no es cierto? Entonces, estos deberes, a veces no enunciados, a veces no prescriptos en una norma, en realidad están dentro de este concepto de derecho. Entonces, yo no puedo pensar en que el derecho al matrimonio, yo tengo derecho al matrimonio, entonces me quiero casar con una persona que no se quiere casar conmigo, y no nos podemos casar, no voy a poder ejercer el derecho al matrimonio así, claramente, pues si no se quiere casar de ella, a ver, esto está claro, ¿no? Digo, lo estoy llevando al ridículo para que podamos ver, ¿no?, cómo esto termina siendo algo que tiene eficacia, o ocurrencia, mejor dicho, ocurrencia cotidiana, y que nos va a hablar de la eficacia o no de la norma jurídica en la medida que entendamos esta ocurrencia. ¿Entienden la reflexión que les dejo? Me fui para cualquier lado y menos OEA, hoy hablé de cualquier cosa, pero no importa, a mí me parece que es prudente. Y más en estos cursos que son más libres, ¿no? Que uno puede hacer otras cosas. Así que, bueno. Perdón, profesor, pero entonces, sí, adelante. Entonces, se hayan copiado o no se hayan copiado, la pegaron mejor que la Declaración Universal. Totalmente, claro. Totalmente. Pero ¿sabés por qué, Enrique? Porque cuando vos
llegás a acuerdos en las regiones, es más fácil. A ver, ¿por qué podemos dar la clase de esta manera con ustedes, chicos? Porque son 7. Son pocos. Si fueran 40, yo doy igual la clase, pero no tengan la menor duda de que no voy a poder llegar a este nivel de reflexión. Es imposible. ¿Está bien? Entonces, digo, pensemos, por eso te decía, Enrique, cuando en la mitad del módulo anterior, vamos a decirlo así, que la verdad histórica respecto de cómo reflexionaron o no reflexionaron aquellas personas que participaron del proceso de formación de la Declaración Americana, la vamos a ver de acuerdo al historiador que tomemos. ¿Sí? Pero la realidad es que hoy sí podemos decir, si yo lo miro desde un punto de vista de filosofía jurídica, digo, con lógica suficiente, la declaración regional es más completa que la universal. La verdad, arrancamos mejor nosotros. Totalmente, claro que sí. Después vamos a ver, porque por ejemplo, pasó algo muy simpático. A ver, nosotros tenemos la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que ustedes saben, los que hacen internacional, los que no les cuento, esta declaración, al igual que la Declaración Americana, a ver, la universal digo, se transformaron en norma vinculante. Esto es muy importante. A ver, las declaraciones, esto lo explico para los chicos que vienen de privado y administrativo, que no tienen por qué saberlo, las declaraciones no son norma jurídica vinculante, porque es más un acuerdo de política, de voluntades políticas, una manifestación de deseos, ¿de acuerdo? Pero hay ciertas declaraciones de la Asamblea General, de la ONU, de la OEA, etcétera, del Consejo Permanente de la OEA, etcétera, etcétera, que por el devenir histórico se transforman en costumbre internacional. Pero no en cualquier costumbre internacional, en una costumbre internacional que tiene jerarquía, porque es norma ius cogens, esto es norma imperativa. Entonces, esa Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que comenzó como una norma no vinculante, se transformó con el tiempo en una costumbre internacional ius cogens. Esto es imperativa. Si aparece un tratado que se lo opone, el tratado es nulo. Aunque sea posterior. Porque hay una norma ius cogens que tiene jerarquía superior. ¿Vamos bien? ¿Y qué ocurrió acá en América? Y acá empezamos a ser americanos, bien nosotros. Estaba la norma y no había un órgano encargado de recepcionar las violaciones, las denuncias a las violaciones de derechos humanos. ¿Entienden? Así estuvimos hasta el 59. Sin que exista un órgano, entonces las denuncias que hacían los individuos, grupos de individuos, de Estados nunca hubo en América hasta el siglo XXI, contra Estados, iban boyando de despacho en despacho de órganos de la OEA y nadie sabía quién las resolvía. ¿De acuerdo? Entonces, el viernes que viene, vamos a trabajar sobre quién resolvía estas cuestiones y qué fue pasando en la década del 50 y del 60 en el continente, porque pasaron un montón de cosas que no podemos dejar de pensarlas si queremos entender esto bien. ¿Les parece? Yo, para no extenderme ahora, pues son las 11 menos 20 y muchos estamos trabajando, entonces, bueno, para que podamos descansar. ¿Tienen alguna duda? Profe, a mí me gustaría quedarme hablando con usted un ratito después de la clase. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tengamos con Lelia entonces un ratito más. Dale, deja de grabar y nos quedamos.